¿No se está equiparando acaso el cuerpo de la mujer a una mercancía? Una mercancía además modulable. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo no sé qué marca de cerveza era, pero aquella publicidad en la que el hombre al beber la cerveza inmediatamente la mujer que estaba delante suyo se modulaba según su gusto y su interés, ¿no? Se volvía rubia, le crecían los senos, en fin, y como expresión claramente de lo que representa la mujer en esta cultura, ¿no? Claro, mucho se dice que, digamos, se suele desdeñar este terreno de lo que creo que es violencia simbólica, sí, pero violencia al fin y al cabo, por, digamos, no considerarlo importante o primordial. Pero yo creo que sí es sumamente grave y tenemos que pronunciarnos al respecto y luchar contra ello porque incide directamente en la afirmación y la reproducción de la violencia física. O sea, lo uno, yo creo que sí tiene que ver con lo otro, ¿no? Si tenemos tasas tan altas de violencia física, sexual, psicológica, de violación, tiene que ver también con la tolerancia que tenemos respecto a la violencia simbólica. Y entonces, para terminar, y volviendo a este tema de los territorios en disputa, a este paralelo entre la lucha por la recuperación, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la lucha por la defensa de los territorios, la defensa de la naturaleza, quiero terminar reflexionando sobre cómo es que hemos estado viendo desde el Estado y también desde la sociedad el territorio, ¿no? El territorio nacional. Ha sido visto como un espacio físico con recursos naturales a ser explotados, nada más. Y no como debiera ser visto y como se está empezando a plantear que sea visto, como desde una visión más integral, ¿no? Como un constructo social que va más allá del espacio físico con recursos naturales a ser explotados, sino que incorpora las dinámicas sociales, económicas, culturales de aquellos que habitan en ese territorio, que debiera ser aquello en lo que se enfoca primordialmente el Estado antes que simplemente en los minerales u otros recursos naturales. Y estamos en esa defensa, muchos, y es una defensa que vienen enarbolando principalmente los pueblos indígenas, esta defensa de los territorios, y la hemos ido, por ejemplo, planteando, explicitando en un proyecto de ley recientemente presentado que plantea la necesidad de que se regule el ordenamiento territorial. Claro, palabra que puede sonar, digamos, un poco técnica, pero no es más que la necesidad de planificar de manera consensuada, participativa, con un enfoque integral, ecosistémico, con una visión de sostenibilidad y orientado a la búsqueda del bien común, planificar cómo utilizar nuestros recursos naturales y cómo ocupar nuestro territorio. Todo aquello que no se está haciendo en la actualidad, puesto que estamos más bien en una política de promoción de extracción acelerada de los recursos naturales para ser vendidos al exterior, que no está generando mayor desarrollo sostenible. Y ahora sí, para terminar, María Isabel, y ser estrictos con el tiempo, digamos, para tratar de articular estas dos ideas que quizás les hayan podido parecer como que tiene que ver lo uno con lo otro, creo que lo que se podría decir es que en el fondo, detrás de todas estas batallas, hay una misma matriz, ¿no? Este Estado, esta sociedad que aún es todavía, y a pesar de todas las luchas y las batallas que hemos ganado, enormemente, tremendamente, gravemente machista, patriarcal, capitalista, extractivista. Y quiero asociar estas cuatro palabras, porque creo que están efectivamente en la práctica y en la realidad asociadas. Y creo que si queremos dar batalla, la batalla tiene que ser contra toda esta matriz que está integrada, y nuestra lucha también tiene que estar integrada. Por eso, cuando veo que en espacios de debate programático justamente se trata de evaluar qué es prioritario, ¿no? Si la soberanía nacional, el modelo primario exportador que hay que criticar para desarrollar más bien los mercados internos, o la lucha por los derechos de las mujeres, o la lucha de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, estamos en un falso debate. Porque estamos hablando de la misma matriz nociva contra la cual tenemos que dar batalla. Entonces, todas esas luchas son igual de válidas, igual de importantes, igual de urgentes. Pero más, diría, la lucha por los derechos de las mujeres debiera estar adelante, porque estamos hablando de derechos fundamentales.
Estamos hablando de derecho a la vida, inclusive, que es el que se pretende vulnerar con propuestas como la que les he mencionado al principio y sobre las cuales no nos hemos pronunciado, creo, lo suficiente. Así que ahí está la invitación a articular nuestras luchas y a ponerlas todas en el mismo nivel de importancia porque lo tienen sin lugar a dudas. Gracias por su paciencia. Gracias. Bueno, voy a intervenir. Es muy difícil participar como mujeres en la política. Es duro, es muy duro, porque como bien señala acá mis compañeras y muchas de las que estamos aquí, tenemos que luchar contracorriente. Pero hay una cosa que me he estado dando cuenta últimamente, y es que a veces suponemos que todas y todos manejamos la misma información, los mismos conceptos. Si ya en la construcción, desde los años 70 las feministas venían denunciando el patriarcado y sus mecanismos de poder, de dominación sobre los cuerpos de las mujeres, ¿por qué hasta ahora, si tú a los compañeros de aquel entonces les sigues hablando de patriarcado, parece que no entienden qué cosa es el patriarcado? O sea, parece que no, o sea, ese término solo lo entendemos las mujeres feministas, ¿no? Yo últimamente no pensaba, porque ya me ha tocado más de una vez explicar y volver a tener que explicar lo mismo. Y cada vez que se hace un documento de programa, tener que volverlo a revisar, y si no existiéramos los que estamos acá, en los partidos, ¿no? Los hombres siguen escribiendo como si todos fuéramos iguales, como si no hubiera diferencias de género, como si todo en el país fuera neutral. Y eso no es así. El capitalismo ha sido precedido por el patriarcado y se sostiene en el patriarcado. Y el patriarcado ni siquiera, como diría Marlene Mandarelli, ni siquiera es que lo trajeron los españoles, ya estaba en la precolonia. Es una forma de organizar la sociedad, el poder, las familias, desde la base de la familia. Sí viene de patriarca, de pater families, del que tiene el derecho absoluto sobre la vida de la esposa, en este caso, concubina, conviviente, pareja, y de sus propios hijos. Y está tan arraigado que muchos de estos hombres que violan a estas niñas y adolescentes que señala Verónica, creen que tienen el derecho a violarlas. Aún creen que tienen el derecho de pernada. Señores feudales que creen que antes que otro fuera de la familia tome esa sexualidad, yo la tengo que tomar antes. Yo soy el hombre que tiene derecho a esa sexualidad. Probablemente, quiero pensar que los aquí presentes no piensan así, pero lamentablemente eso es lo que piensan la mayoría. Cuando nosotras decimos que hay que denunciar el patriarcado, básicamente nos referimos a un montón de cosas, pero yo quisiera rescatar dos. Cuando en la síntesis programática del Frente Amplio, la que han debatido hoy día, y que no es por darle San Benito a Nicolás Lich, pero él la propuso, pone en un párrafo que hay que romper el contrato económico neoliberal y desarrolla la idea. Nosotras decimos, hay que romper el contrato sexual que los patriarcas hicieron al momento que se conforma este Estado, tal y como lo conocemos, que nos excluyó de la participación en la vida pública, que bajo el pretexto y las ideas de la época de que no éramos igual de inteligentes, igual de racionales, teníamos que estar bajo el yugo de los que sí piensan. Ni siquiera Rousseau, cuando hizo el Emilio, consideró a la Emilia. No, para él el Emilio eran los hombres que eran los únicos que pensaban. Porque las mujeres, como éramos sentimentales, y seguro algunos todavía piensan así, no podíamos mandar a los hijos a la guerra. Y porque este tema de la guerra ha estado presente desde la precolonia. Y ha justificado, porque el poder asociado a la guerra y a la violencia
es el que está en muchas de las ideas que justifican las jerarquías y la apropiación de territorios, de recursos naturales y también de los cuerpos y la sexualidad de las personas y de la fuerza de trabajo de las personas. Como Mariano Malaregui nos habla, los códigos precoloniales hasta ahora son: el que trabaja no tiene valor, el que tiene valor es el que hace que otros trabajen para sí. La servidumbre. ¿Por qué nos resistimos a dar igualdad de derechos a las trabajadoras del hogar? ¿Por qué el MEF no reglamenta la bendita ley 29.700 para contabilizar el trabajo doméstico? ¿Por qué? Solamente por un tema económico, por el impacto que va a tener los salarios, el reconocimiento de ese trabajo en las cuentas nacionales, en la vida económica general, o porque, como el ex ministro de Trabajo pensaba, el trabajo doméstico no es trabajo, como se los dijo a las dirigentes trabajadoras del hogar. Ese es como dijo, un servicio. Eso no es un trabajo, les dijo. Eso es un servicio. Este es un tema. El contrato sexual no va a haber gran transformación, gran cambio, revolución, como le llamemos, si no hacemos otro pacto entre hombres y mujeres sobre los cuerpos y la sexualidad y sobre quién hace política y maneja el espacio público y el poder. Y ese pacto tiene que ser explícito. Y una de las cosas que yo quería proponer aquí, y le hemos estado ya conversando con varias de las que estamos en los partidos, es: tenemos que llegar a un congreso de mujeres del Frente Amplio, de todas las generaciones, de todas las diversidades, y hacer un pacto político entre nosotras, e ir a hacer un pacto político con los hombres, porque si no, las elecciones que vienen van a ser lo mismo. Sí, un aplauso, compañeros. No hay que cortarle el otro tema es que el patriarcado se sostiene sobre otra institución, que es la heteronormatividad. Esa es otra palabra. Seguro que si hacemos acá una encuesta, ¿hetero qué nos van a decir? Siempre hablamos de la heteronormatividad, denunciamos la heteronormatividad, pero yo me he dado cuenta también que después el compañero dice, ¿qué? ¿Qué está hablando? Y por supuesto no entienden, ¿no? Es esa institucionalidad y mecanismos que se crearon para que la sexualidad fuera controlada para exclusivamente los fines de reproducción de la mano de obra, de los seres humanos. Y se nos hizo creer a todos y a todas que ser heterosexual es algo natural. Y no, compañeros y compañeras, no es algo natural. Es una construcción social, cultural. Y tal es así que el que quiere y puede, mañana puede probar otra sexualidad. Y no pasa nada. No pasa nada, pero todos estamos bien aferrados a nuestra heterosexualidad, así no disfrutemos nada. Así la mayoría de las mujeres no tengamos orgasmos, compañeras. Es así, son ideas ancladas por le llamamos violencia simbólica, ¿no? Enajenación, la dominación peor, que es creer que todo está, porque tenemos lamentablemente un poder religioso muy influyente aún, que quiere hacernos retroceder más de 80 años de aborto terapéutico y que aún justifican, se oponen al feminicidio, que Rosa me ha pedido que también quiere hablar de ello, imagino después de las preguntas que ustedes hagan. Y bueno, entonces, yo quería redondear esto diciendo lo siguiente. Gracias. Debo decir esto. Miren, cuando nosotros hablamos de alternancia o de cuotas, no estamos hablando por favor, porque ya creo en esta sala y en muchos espacios lo hemos repetido 1000 veces. No son privilegios, no son dádivas, son derechos que ya conseguimos. Hay una convención preliminar toda la forma de discriminación contra la mujer del año 82, que es más, es antes, porque aquí es vigente desde el 82. Hay un artículo 4 que dice que para llegar a la igualdad de facto real, todos, el Estado debería hacer medidas especiales temporales. Son derechos. Miren, se está discutiendo ahorita en el Congreso de Libertad este fin de semana. Van a tener una aprobación de estatutos. He visto, por la confianza que nos tenemos, porque sí se está construyendo esa confianza, hemos visto el Estatuto de la Tierra. Y ahorita estamos mirándolo, ahí están nuestros compañeros que están aportando.
de aquí, del Partido Socialista, y es a diálogo político. Y no está ni siquiera lo que la ley de partidos políticos ya tiene. El artículo 26, que dice que en toda elección para dirección nacional y en toda elección para candidaturas no podrá haber menos del 30% de uno u otro sexo dentro de la elección de un partido. Y además, Javier Díaz Canseco, y por eso lo quiero recuperar, en el año 2004 decía, no solo para las elecciones a dirección nacional o no solo para determinadas elecciones, en todo proceso eleccionario debería haber mínimo eso. Javier iba más allá. Él quería modificar la ley de partidos para coger la cuota en porcentaje de presupuesto. Si algún día el Estado le da presupuesto a los partidos, debería el 40% destinarse a la formación política de mujeres. Nosotras inclusive decimos a los jóvenes, de pueblos indígenas, porque sin esos recursos, ¿cómo vamos a vencer el tema de la desigualdad salarial, de la sobrecarga laboral, de trabajo remunerado y no remunerado que tenemos las mujeres? ¿Saben? Para el Estado, para el plan de igualdad de oportunidades anterior, muy vigente, porque en materia de participación política el plan de igualdad de género es malísimo, retrocede para mí del plan de igualdad de oportunidades 2005-2010. ¿Qué cosa es participar para la mujer? Ya, que por lo menos vote. Y por eso les preocupa el ausentismo electoral y por eso se ha trabajado tanto para enfrentar la indocumentación y el analfabetismo que supuestamente hace que las mujeres rurales no vayan a votar. Pero, ojo, igualdad de género en política es lo mismo que distribuirnos equitativamente el poder. No, ya eso no. Y por eso cerrar filas contra una miserable medida especial. Disculpen que lo diga, la alternancia es lo mínimo de lo mínimo. El PT tiene paridad. El MAS tiene paridad, el PDR de México tiene paridad. Y además, no solo eso, compañeros y compañeras, sino que ustedes creen que mañana ponen alternancia y va a mejorar de todas maneras, vamos a estar todas las mujeres en igualdad de condiciones, entre las mismas mujeres para participar, las afrodescendientes, las lesbianas, las mujeres con discapacidad, las mujeres amazónicas de zonas rurales, que van a estar todas en igualdad. No, se tiene que hacer mucho más que eso. Pero ya ni eso. Y termino diciendo, cuando fuimos al diálogo con el gobierno y nos peleamos porque estén nuestros temas, todas las que estamos acá, todas las que están allá y que nos decían y nos hacían alertar que ojalá no volvamos a hacer lo mismo de siempre, ir con la misma agenda neutral en género para repetir las mismas desigualdades y reforzar ese patriarcado que empezamos a denunciar. Cuando fuimos, nos atrevimos y ahí sí hay compañeros aliados. Sí, por lo menos en el PS sí tenemos compañeros aliados. No hace falta que estemos necesariamente nosotras, todas siempre. Y esto, nuestros compañeros aliados fueron y dijeron, inclusive defendieron la tesis de despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas. Eso no ha estado en ninguna plataforma política antes. Eso está ahora porque nosotros hemos estado ahí y hay compañeros que ya empiezan a entender la importancia y la trascendencia estratégica de ese tipo de peleas. Y sin embargo, ¿cuál fue la única cosa que no pasó? Todo lo que propusimos. La alternancia. Entonces alguien me decía, y con eso termino, es que no sabes, pues, ¿qué será, no? 30, 40 años luchando por ejercer representación, por ejercer gobierno, para que ahora unas jóvenes inexpertas, que ya ni siquiera saben el marxismo, vengan a ocupar cargos de representación. Y yo lo digo, yo seguramente no, pero acá, yo lo digo, Verónica, pero las dos Verónicas, ya Rosa se las ha peleado, ya Rosa está como dijo, hasta tuvo que pelearla, como lo cuenta, ¿no? Pero ustedes ven en amenaza, pues, son amenazantes, así son, se convierten en las posibilidades, ¿no? Y bueno, hay que cambiar la política, hay que tener más de estos espacios. Hemos querido abrirlo hoy y ahora vamos a hacer una pequeña rueda y después ya yo no voy a hablar y van a intervenir brevemente las compañeras a las que hay que darle la palabra para responderles a ustedes. Muchas gracias.
Sí, yo anoto. Rosa, Violeta, William, Brenda, Shakira, Diana. Bueno, aquí esta primera, ¿no? Empezamos con Rosa. Compañeras, miren, yo soy la más vieja entre las que estamos sentadas adelante. Y creo que por eso tengo la obligación de ubicarnos con criterios realistas y con factores de ponderación. Hace años yo tenía el ímpetu, la fuerza, la cancha, me subía a las carpetas en la universidad, gritaba, etc. Pero en un escenario creí que el avance del movimiento feminista y de la ideología de la izquierda estaba ya arraigado en la sociedad. Hoy tengo la percepción, queridos compañeros y compañeras, que no es tal, que ha habido un proceso de neoconservadorización en nuestra sociedad. Y cuando digo eso, no digo que hay que retroceder nosotros también, ¿no? Sino digo que hay que tener los pies en el suelo, ¿no es cierto?, para tener un sentido de realidad y de ponderación objetivo. Por ejemplo, yo siento que una lucha grande es la lucha en el ámbito de la cultura, de la mentalidad. Un ejemplo, el debate sobre el feminicidio en el Congreso, propuesta de Luisa María Cuculis, mujer derechista, ¿no es cierto? Y sin embargo el debate con gente supuestamente progresista como Marche Jado, que en la primera propuesta del feminicidio no quería aceptar que haya una diferencia del homicidio y del asesinato cualquiera con el feminicidio. Decía, ¿por qué? Si el muerto es igual, ¿no es cierto? Hay muerto, pues eso es homicidio, pues, o es asesinato cuando es agravado. Entonces, hay un problema de mentalidad. Compañeras, el sábado pasado yo estoy estudiando un doctorado en ciencia penal. Y mi profesor del doctorado, cuando hizo una exposición sobre lo que es el feminicidio, repitió exactamente estos mismos argumentos. Y todavía, miren cómo es la cosa, instando a la emancipada mujer que estudia doctorado a que, ¿cómo puede? Es como decir, Verónica, ¿no? Usted se siente desigual, usted se siente desigual, no, usted se siente incapaz, por supuesto que no. Si a usted la asesinan, ¿no es cierto? Es igual que la asesinen que a un hombre, ¿no? ¿O qué tiene usted de menos para que haya un delito especial, ¿no es cierto?, contra el cuerpo y la salud por su hecho de ser mujer? Y una compañerita mía, bien inteligente, que sabe mucho de derecho penal, digo, sí, profesor, exactamente, tiene usted toda la razón. Yo, oiga, estaba viviendo más que las tres juntas. ¿Qué quiero decir? Que hay un escenario que pasa de lo político, ambientes académicos, a los escenarios mediáticos, a la radio, a la familia, a la vida cotidiana, donde todavía las matrices más íntimas, culturales, siguen siendo patriarcales. Y entonces cuando me paré amarga y le dije que obviamente esta señorita que estudia doctorado, ¿no es cierto?, no es la mujer de 72 años que hace 15 días fue asesinada por un martillo, por un viejo de 74. ¿Por qué? Porque la vio sonreír al que traía el periódico. O no es la chiquilla de 16 años que fue asesinada a 5 cuadras de su casa y descuartizada, en coma, cuando volvía después de una fiesta de la universidad, ¿no es cierto?, y desparramado su cuerpo por todo lado. O no es la enfermera, ¿no es cierto?, o la trabajadora del hogar que fue asesinada sucesivamente por exparejas porque se negó a volver con el hombre que la cree su propiedad, o conmigo o muerta, ¿no es cierto? Y que ese es el criterio de plus de culpabilidad que está a la base de que no sea un homicidio cualquiera callejero, sino un homicidio que se vincula al factor propiedad mujer, ¿no es cierto? Se armó pues una pachanga en el debate doctoral. Y con esto les quiero decir que eso es cuando hablamos solo del feminicidio íntimo, es decir, aquel en que el homicida ha sido tu marido, tu concubino, tu padrastro, ¿no? Y cuando la Comisión de la Mujer llevó la propuesta del feminicidio no íntimo,
Es decir, cualquier homicidio en que de por medio la causal de que te maten sea tu condición de género, peor, pues el argumento es, ahora entonces hay que crear el tipo penal del homicidio, ¿no? Y mi profesor, ¿saben qué láminas llevó? Láminas de mujeres esas fortachonas, esas que tienen las venas muy pronunciadas porque trabajan en fuerza, en boxeo, etcétera, ¿no? Entonces, miren, y todos los chicos jóvenes de maestría, de ciencia penal, adoctrinados por ese patriarcado académico revestido de minimalismo, porque la argumentación es, ¿para qué vamos a aumentar más pena? Usted no era una consecuente minimalista de que el incremento de pena no hace descender la tasa de criminalidad. Felizmente que yo sabía con quién la peleaba y me había conseguido tasas del Observatorio de Criminalidad, del Ministerio Público, de la Policía, y sí, las dos leyes han significado parcialmente un descenso de la tasa de criminalidad. Y sin embargo, eso es casi simbólico. ¿Por qué? Porque todas, 100 y pico mujeres que han sido asesinadas este año tienen una tradición victimológica previa, han denunciado ante la comisaría garantías y garantías, y nadie le ha hecho caso. ¿Saben por qué? Porque como se habla en ciencia penal femenina, la víctima no existe en los medios. La víctima no existe, pues existe el agresor, el monstruo, la prensa roja. La víctima no existe, el cuerpo de la mujer, aunque esté descuartizado, aunque sea una niña de 6 años, no existe. Y entonces es más allá del debate legal, es un tema cultural, es un tema valorativo, es un tema de mentalidad, que todavía en nuestro país yo creo que estamos siendo bastante más lento de lo que quisiera nuestra opción por el cambio. Ya me está mirando María Isabel, pero quisiera también que hablemos, permíteme un minuto, de racismo. Hace 2 semanas a Magali Salier, que es mi paisana, que vendía coca picante en Huanta, pero que ha ganado el Oscar en una película con Patricia Llosa, escribió en el Facebook cuando le preguntaron si se podía desnudar, que ella no se desnudaba, no, que solo si fuera necesario, pero que le parecía que lo más importante era el talento artístico de la mujer. Y le llovieron montones de ¿no es cierto?, por las redes sociales. No, perdón, bullying, en que ¿saben qué le decían? Y tú, guanaca, miren el término desvalorativo, ¿no?, del animal, y tú, guanaca, horrible, ¿no? ¿Qué cosa se te va a ver a ti el cuerpo? Miren, o sea, esa visión de la sobrevaloración de la raza occidental y cristiana, la desvalorización del cholo, y si es mujer, por supuesto, y si es inteligente, y lo ha demostrado, y tiene rasgos albinos, peor, pues, es un enemigo social. Y todavía en nuestros códigos, y no quiero entrar al espacio de Verónica, pero hasta ahora el Código del Niño admite el maltrato moderado. O sea, al niño hay que corregir, así como nuestros hombres piensan, sí, hace 20 años íbamos las mujeres a debatir esto, y tenemos que seguir debatiéndolo y más. Creen que hay que maltratar moderadamente para tenerla tranquila a esta loca mujer. Y discúlpeme, pero hay maltrato psicológico, y lo hay también entre nuestros hombres. No te hablo, no te miro, ¿no es cierto? No eres inteligente, salgo solo, carencia de abrazos. ¿Qué cosa es eso, pues? Eso es patriarcado. Y entonces, discúlpeme, esto era adrede para provocar, porque hay que, creo, tener un escenario de particular conciencia de un proceso de mentalidad bien conservadora, neoconservadora, y también tener realismo de que ahora que hay incluso más monopolio mediático, la tarea es difícil, compañeras, y el escenario es más grande incluso que el escenario de la política. Es un escenario cultural, de mentalidad, de formación de nuevas generaciones. La pelea contra el proyecto de Techito, ¿cuál es el argumento principal? Y con eso termino, para no darle, ya no, unión civil patrimonial, ya no hablemos del matrimonio, está bien, hay que plantearlo. Pero ¿saben cuál es el argumento? El argumento es el riesgo de la posible unión y la posibilidad de que adopten niños o niñas, porque si adoptan niños o niñas la van a formar, por supuesto, en la riesgosa y pecaminosa homosexualidad. Y entonces hay una visión, pues, xenofóbica en el fondo, hay una visión, yo conozco